¿quién diría que la rivalidad entre dos hermanos nos iba a regalar dos de las marcas más influyentes en el mundo del deporte? Sí. Bienvenidos otra vez. Me da muchísimo gusto que nos acompañen a otro episodio. Ya estamos en el episodio 19, Corbin. Tú puedes creerlo, llevamos ya meses. Les puedo decir que llevamos meses en este proyecto y me parece algo increíble. Y aparte, sobre todo con todo lo que está pasando en la contingencia y todo, hemos sido constantes, güey. Hemos sido constantes. Creo que ha sido importante esa parte. Y además hoy, después de mucho tiempo, tenemos un invitado. Tenemos un invitado, obviamente perfectamente sanitizado. Sí. De hecho, de hecho, casi como, oye, Lalo, ¿cómo? Ay, Lysol. Estoy hablando con cubrebocas, de hecho. De hecho, N94. KN porque es de China. Ah, KN. KN. ¿Qué no sería eso? Suena ¿Corea? como... China, ¿no? ¿Corea del Norte? Corea del KN. Norte es correcto. KN suena como a un perro policía, ¿no? Hablando de eso, ¿ustedes vieron lo de Kim Jong-un? Todo el mundo lo vio. Sí, de que no se Dicen murió, que estaba ¿no? muy enfermo, ¿no? Sí, pero sí estará vivo. Yo creo que debe ser como Según Chávez, esto, sí de que salió vivo. ya de estar todo vegetal. Pero pues no les conviene porque pues cuando se muere un presidente o un líder más bien, la economía se va para abajo por lo menos un ratito. Sí, claro. Y más con esto. Y más con esto. Pero bueno, hoy vamos a hablar... Antes de que entremos en el tema, por favor, síganos en nuestras redes sociales porque nos sirve muchísimo. Síganos en el podcast que cambió el mundo en Facebook y el día que cambió _el mundo en Instagram. Y ahí van a poder ver un poco más de información sobre lo que hemos platicado anteriormente en otros podcasts. Y son videos, fotos de cosas que no podemos meter en esta versión de comunicación hacia ustedes. También les tenemos la excelentísima noticia de que ya pueden encontrarnos en todas las plataformas habidas y por haber. Por favor, esto es muy importante. También en porque YouPorn. nos metimos en un pedote gracias a esto. Así que miren, ya estamos en iTunes, ya estamos en Google Podcast, ya estamos en Spotify, En ya YouTube. estamos. En YouTube ya estamos. Búsquenos en el canal de Lalitos, que es mi canal. Ahí se están subiendo también los episodios. Todavía no tenemos video. O sea, me refiero ¿Es puro a... sonido? O sea, es puro sonido todavía, pero pues estamos trabajando en eso. En Spotify, al parecer, ahora tenemos un problema porque tenemos dos canales de El Día que Cambió el Mundo y no sé qué podemos hacer. Por favor, lo único que les puedo pedir es que vayan al episodio número 18 o el último y que a partir de ahí se vayan al perfil y nos den seguir. Porque el otro ya no nos sirve para absolutamente nada. No podemos subir, ni siquiera podemos borrarlo. Todavía no sabemos qué hacer, pero necesitamos De que hecho, probablemente nos si- acompañen al otro canal. Bueno, probablemente si están inscritos o suscritos al primer canal de Spotify, probablemente no escuchen esto porque nada más está hasta el capítulo 16. Entonces no pero... tuvo sentido decirlo porque pero nunca más lo van a vale escuchar. avisando, hay que ir Más avisando. vale avisar. Ey, hablando de avisos, en el episodio pasado cometimos un error muy Sí, garrafal. sí, Y además hablamos como 20 minutos de eso. Y yo estaba sorprendido del dato, pero al final cabe destacar que hay que desmentirlo porque no es real. No, sí es real lo de Mecano. Pero lo que pasa es que el creador de la música de Star Wars no era Hans Zimmerman, sino John Williams. Ok. Entonces, estuvimos hablando 20 minutos de Hans Zimmerman. Ok. Sí. En el episodio anterior de Un Star error, Wars. un gran error. Pero pues, a todos les pasa, ¿no? Pero Sobre hablaron todo muy a los papás rico, solteros. hablaron muy rico. No, Platicaron. manches, estuvo A deliciosa gusto. la plática, estuvo... Uf, Pero ya no hay que sopapesca. desviarnos tanto. Y hoy vamos a hablar sobre la rivalidad entre Puma y Adidas. ¿Sabías la historia, amigo? No la conocía. ¿No? Pensé que era algo relacionado con Nike y no sé por qué. No. Del deporte. Adidas es más famoso que Puma, ¿están de acuerdo? Pues Sí, ahorita, sí, de pero hecho tiene ahorita. una al raíz, bueno, cuando terminemos de contar la historia vas a saber por qué Adidas es más conocido o tiene más relevancia o más peso en la parte de deporte, sobre todo en el fútbol, versus Puma. Nuevos tenis espumita. Pero lo que yo, bueno, por lo menos yo cuando investigué esto, yo lo que no sabía era que eran hermanos. O sea, los dos dueños o los dos que desarrollaron estas empresas eran hermanos. ¿Y en la actualidad se llevan bien? Ya murieron, amigo, pero... hace como 20 años. Digo, Puma tiene 20 años, ¿no?
Y uno se llamaba Puma y el otro Adidas. John Puma y Juan Arias. Y Juan Arias, sí, o sea, de hecho sí. ¿Sí eres John? Sí, era ¿Sí era John. No. claro Papa que John, ¿no? Papa John. Sobre todo Papa Vendía John. también vendía pizza. Pero bueno, voy a contarles un poco la historia. Pues tú, Pac, que eres un poco nuevo en este formato, puedes interrumpir. Si tienes duda, comentario, puedes decir cualquier cosa. Aquí no hay filtro. Te puedes explayar sin ningún problema. Gracias. No sé filtro porque no suenan mal los micrófonos. Perdón. Sí, espero, Costaron porque los filtro micrófonos acústico. para que Eso me fue vengas, buena para- para que vengas y me digas que no hay filtros. Pero bueno, los nombres de estos dos hermanos, uno era Adolf y el otro era Rudolf. Los dos eran alemanes. Adolf y Ruth. No era Adolf Hitler y tampoco era Rudolf el Reno. Se llaman... Qué mal chiste. Sí, malísimo, Para no güey. perder costumbre. A Adolf le decían Adi y pues a Rudolf pues, nada más le decían Rudolf. Adi y Rudy. El más grande era Rudolf y le llevaba 2 años a Adi. Ok. Los dos dirigían una fábrica de zapatos. Fue fundada realmente por Adi, que era el hermano menor, pero después se empezó a involucrar un ¿Ellos poco. ya eran de varo? Pues tenían... Porque Güey, pues una ¿a qué fábrica edad de estamos zapatos. hablando de eso? Porque si me estás diciendo a los 18 y tú poner... No, digamos... eran personas, digamos, de clase media, si se puede decir. No tenían el varísimo. No venían de familia de dinero. Simplemente eran personas que vieron... Con su empresa, que Exacto. no les iba mal. Aparte, en esa época era muy normal ser zapatero y tú hacer tus zapatos, ¿no? No como ahorita de... Como dice el dicho. No, mira, Zapatero a tus zapatos. Oigan, les voy a decir algo que es una confesión. Yo siempre quise aprender a hacer zapatos para hacerme mis zapatos. Nunca había Es que para escuchado los que eso. no conocen a Lalo, tiene pie de tamal. No, pero es que cara. mira, ¿te has puesto a pensar de que siempre tienes que elegir De como hongos, tamal de modelos de zapatos que sí puede que estén bonitos y todo, pero si tú quisieras un modelo en específico con ciertas características, pues no puedes porque no existen. Entonces, pues yo siempre he pensado que estaría increíble, así como si yo quiero a Sonic de un lado y a Mario del otro, pues yo lo hago. Yo solo me compro un par cada 3 años y... No ya. manches, me acaban de regalar esos tenis. Están Claro, de todos huevos. todos, también ustedes que nos están oyendo, lo pueden ver. Pero, bueno, regresando un poco al tema. Ya lo siento. La fábrica, la primera fábrica que tuvieron la fundaron juntos. Y fue en una ciudad llamada... Perdón el alemán, no... Pues, mi tez morena no me permite explicarlo o hablarlo Mi bien. codo percudido afecta mi pronunciación. Sí. Sonrisa Pero yo tlatoani. tengo entendido, o como yo lo puedo pronunciar, es la ciudad se llama porque todavía existe, Herzogensch. Ah, huevo, sí, Herz, sí. Heinz al ladito de Hannover. de Al lado Hannover. de Hannover. Esta ciudad está en el sur de Alemania. Como les había comentado, el menor era Adolf, que le decían como apodo Adi. Él diseñaba los zapatos, era como la parte creativa del equipo. Y Rudolf era la parte, digamos, de negocio. Él era un negociante nato y era un muy buen vendedor. La parte comercial. Exacto. Entonces, entre Que a los dos veces se ellos complementaban. son los más abusivos, ¿eh? Pues la verdad es que creo que, o yo como entendí la historia, o como yo investigué, sí es un poco... hijo Son los de más puta. abusivos. O sea, Es que Adolfo son el los más cabrón. abusivos, porque como entienden Rudolf. cómo se mueven Ok. las cosas, pues obviamente llega un punto en el que dicen, pues este cuate no me la va a hacer de pedo porque no güey. entiende lo que Está en el diciendo. bar este güey. Sí, entonces este güey sabe. está así como en su Es que los dos son... trip pachamama Los para dos sacar eran los unos mejores hijos de tenis. puta. Bueno, unos hijos de su madre, pero creo que a mi parecer lo que era grosero, Rudolf pero- era un poco más manchado. La asociación empezó... Ah, tenía vitiligo. La asociación de entre ellos dos empezó en 1920, antes de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente siempre existió una competencia entre hermanos, como las personas que tienen hermanos saben que es Siempre, natural es normal. esa presión entre hermanos. Yo y- siempre me llevo muy bien con mis hermanos. No, no es cierto, la neta no. Y sobre todo en las cuestiones de deporte. A pesar de que... Ah, no, yo siempre les di la vuelta a mis hermanos. de que Adi era el más pequeño, era mejor deportista que Rudolf. Entonces Ok. como que Arde, le como picaba... que arde, arde. ¿Sabes qué deporte practicaban en específico o no hasta ese edad? Natación, corrían, Swimming, natación y... Atletismo, ajá. handball. Y creo que nada más esos dos. Igual... Handball sí es alemán, es un deporte alemán, pero es handball.
Que es como fútbol, pero con las manos. Claro. De hecho, lo dice en el nombre. Hand. Handball. sí, Ball. sí. Vale. Pero Vale es la mano. Ah, ok. Pensé que era escroto, no sé por qué. eso significa manuscrito. Es que la pelota es rugosa. Ok. Y igual Adi es el hermano menor. Voy a decir su apodo Adi, que es más fácil. Él era la parte creativa, como ya lo había mencionado. Él quería, o él veía un futuro en el calzado deportivo. A pesar de que muchas personas se burlaban de él y decían, no, eso no, nunca va a pegar, esa idea pues, nunca va a funcionar. Adi creía en su idea y decía que eso era el futuro del calzado. Porque en esa época no habían los tenis, no habían tacos ni nada de eso. O tachos. ¿No había tacos? O tachos, ¿no? También creo que les dicen así. Guayos, creo que le dicen. Guayos, sí, para los gente que nos escucha, la gente que nos escucha en Colombia, guayos. Esa era la parte creativa. Y Rudolf era del área comercial, como ya lo había comentado. Era un hombre de negocios, tenía bastante labia y era el encargado de las ventas. Él era toda la parte de comunicación, digámoslo así. Y además era un poco ojo alegre. Era mujeriego. Sí, Adi, era- ¿verdad? ¿Quién? Adi. No, su hermano mayor, Rudolf. era la parte de... El ojo alegre. Rudolf, el chirrisco, llamémoslo. Rudolf, el hermano Rudolf más el grande chirrisco. Es ojo coqueto. alegre por el cíclope, ¿cierto? ¿No? Por el Lloraba. chino tuerto con paperas, ¿no? El cíclope que escupe hijos. Y de hecho, cuando se casó, pues su esposa ya sabía que era un mujeriego, que era un ojo alegre, un vividor, o no sé cómo llamarlo. Y como tenía varo, se sentía con el poder de no, hacer no lo que tenía, se le no chingara. tenía tanto varo, era una Pero persona tenían una normal. empresa de zapatos, claro que tenían varo. En Una esa cosa es ser zapatos, otra cosa es ser boleador, güey. Si tienes una empresa de zapatos, te va tienes bien. varos. Bueno, digamos que tienes tenían varo. varos. Y cuando se casó, casualmente le puso los cuernos a su esposa. No lo vi Recién venir. casado. No lo vi en esa venir, época güey. era como, me los puso. No lo vi venir, güey. No lo vi venir. Sí le... No. Perro, No, nada. Pero lo que más le ardió a su esposa no es que le pusiera los cuernos, porque en esa época era como normal de que salieran de viaje y le pusieran los Lo cuernos. hizo con Adi. No, lo hizo con alguien del pueblo. Y obviamente, bueno, de la ciudad, era una ciudad pequeña y pues todos se conocían. y Pueblo había- chico, infierno grande. Exactamente. Y pues tenía todos los del pueblo lo conocían justamente pues por lo mismo, que era un ojo alegre. Ok. En 1933, Hitler llegó al poder. Ya en otros podcasts hemos hablado, creo que un poco sobre ese tema. Y justamente los hermanos vieron una oportunidad cuando los nazis llegaron al poder. ¿Por? Pues lo vieron y ya. No, vieron una oportunidad porque los nazis eran muy devotos del deporte. Les gustaba hacer como pues, mucho deporte, estados físicos bien y todo eso. Entonces dijeron, pues si les gusta el deporte, pues obviamente van a necesitar calzado deportivo. Y los dos se unieron al partido nazi. No se sabe exactamente si realmente... No eran alemanes, ¿verdad? Sí, eran alemanes. Ah, eran Pisa alemanes. tu judío con los nuevos Adidas. Pensé que no se podían O sea, hacer chistes realmente, negros. No se sabe, sobre todo en la parte de Rudolf, que es el hermano mayor, si realmente él pensaba como el partido nazi, ¿no? Esa parte de los judíos, de ese tipo de gente que la hacían menos. Él no se sabe hacer a ciencia cierta si realmente él compartía esas ideas. Pero sí vio una estrategia de negocio. Exactamente. Vieron una oportunidad y se hicieron nazis, tal cual. Yo Ok. sabía como un dato curioso que en los Juegos Olímpicos Ah, justo. ¿Ah, Ajá. sí? Termina la idea. Ujú. que había pasado algo o sea, que los zapatos Adidas se utilizaron en los Juegos Olímpicos y creo que los negros son los que empezaron a ganar. Y con Bueno, eso- Usándolo. realmente en esa época no eran zapatos Adidas, porque en esa época todavía los hermanos tenían su sociedad. Digamos, era una empresa aparte de Adidas y Puma. Todavía no habían llegado a la época de poder crear esas Pues empresas. imagínate, o sea, nosotros ya entendemos que existen los tenis y los zapatos, güey, pero antes estas personas literal corrían en mocasines o yo no sé qué De hecho, en chingados. esa época los negros no conocían los zapatos. No. Lo ¿Lo dices por experiencia propia? Me puedo burlar de eso. No sería racismo. Claro. Pero justamente como lo comentas, bueno, voy a adelantar un poco, hubo unas Olimpiadas en Alemania
Y el hermano menor, Adi, vio una oportunidad de negocio. Dijo, güey, justamente... Adidas. ¿Cómo llegaste a esa deducción? Mames. ¿Escuchaste? Pero bueno, las Olimpiadas se hicieron en 1936 en Alemania. Y obviamente Adi vio una oportunidad de negocio justamente con un deportista afroamericano, que es Jesse Owens. De hecho, hasta hay una película de él. Tiene nombre de negro. Y de hecho era apodado Flecha Negra, porque corría muy rápido. Rompió muchísimos récords. Y por ser negro. Sí. por su De hecho, pirulina. También le costó La muchísimo. flecha negra. De hecho, le costó de cierta forma muchísimo llegar a esas Olimpiadas en esa época, porque también en Estados Unidos se sufría la parte El tema del del racismo estaba tremendo, claro. Pero era un deportista que rompía récords y Adi dijo, pues si van a hacer las Olimpiadas y él es el mejor deportista. Lo patrocinó. ¿Qué Le voy a- úsalas para que Sí, hizo ganen unas- también los zapatos? O sea, Es que sí, en esa época sí había una ventaja, porque cabe destacar, como decías, Lalo, o sea, no había... no había era común. no había una regulación de zapatos. Te digo, Sí, claro. unos debieron hasta correr, no digo en botas, pero pues lo que hubiera. Sí, haz de cuenta, en zapatos con los que te vas a una oficina versus... No, o unos hechos a mano Todos eran diseñados hechos a por mano. alguien en especial o dedicados con para pies si ese no tenían uso. brazos. Sí, Sí, exacto. para de mano. Y pero cabe destacar que ellos ya pertenecían al partido nazi. Ok. Obviamente Adi lo hizo a las espaldas de su hermano Rudolf. Rudolf le decía, es que si lo hacemos, o sea, no lo podemos hacer por cuestiones obvias, ¿no? Pero entonces no se los vendían a los judíos, también hubiera sido un gran mercado. No sé Huye de los obviamente nazis con Adidas. Huye en chinga del campo de Que concentración. nadie te alcance. No, me sería Que como un el eslogan destino no te alcance. Garantiza, si te agarran, te devolvemos tu dinero. Sería como un eslogan de ten tus zapatos y no sé los zapatos. No. Muy manchado. Pero bueno, le llevó los zapatos a escondidas. Se metió a la Villa Olímpica y le dio los zapatos. Y obviamente a Jesse Owens le fascinaron los zapatos porque eran muy cómodos y tenían como unos... Bueno, tenían tachones, en esa época eran clavos. Y con eso podía correr más y tenía una ventaja. Quiero pensar que corrían en pasto. No, bueno... Porque tendrían tachones. Igual según yo, cuando también haces atletismo tienen tachones ¿Sí? los zapatos. Ok, lo desconozco. Probablemente sí. Pero pues en esa época era una ventaja porque nada más él de cierta forma Sí, lo por el tenía. agarre, claro. Y de hecho, obviamente Owens ganó una medalla de oro. Y al final todos... Y se la puso de cadena porque era negro. Y sacó un No es porro cierto, para- no es cierto. Yo los amo, negros. No me maten. Yo los amo. Y ganó y todo el mundo obviamente tuvo una visibilidad a nivel mundial que ganó con unos zapatos que eran Diferentes, nuevos, diferentes, claro. exactamente. Y obviamente el partido nazi se dio cuenta que lo habían ayudado. ¿Sabes de qué color eran los zapatos? Blancos. Porque es clásico que los Adidas son blancos, Es ¿no? que en esa época no sé si es una tradición. todavía no, digamos, obviamente lo que de cierta forma diferencia a los Adidas son las 3 rayitas. Sí. En esa época, pues no, pues eran zapatos simplemente deportivos. Todavía no encontraron el diferenciador de marca, digamos. Exactamente. No manches, también No, la diferencia. mercadotecnia también en ese momento era muy diferente a la que conocemos hoy en día. Correcto. Y obviamente tuvieron problemas con los nazis en esa parte. Pero también quiero hablar un poco de sus esposas, que es un tema un poco Eran de metal importante. y No, eran las dos esposas de cada uno de los dos hermanos. Una de las esposas se llamaba... Bueno, Kate era la esposa de Adi, que era el hermano menor. Ujú. Y la esposa de Rudolf, que es el hermano mayor, era Flieder o algo así. Ok. Es que no sé cómo importa, pronunciarlo, ya les la dije, es cuernuda. Exacto. Ujú. Flieder era una mujer, digamos, callada, era un poco introvertida, Era porque era muda. pero era... porque estaba corneada, Así ¿no? no le iba a reclamar al güey. Pero era muy trabajadora. De hecho, dicen que hasta trabajaba hasta sábados y domingos dentro de la empresa. Ella llevaba la parte de contabilidad de la Ok. empresa. Era una empresa tal cual familiar, como pues, obviamente en México Es que hay me muchos. suena medio extraño. Era muy trabajadora. Más bien siento que el cuate lo ponía a trabajar jornadas completas. Y qué trabajadora, mi amor. No, bueno, realmente Pero era, como pues, era por los muda. dos. Mira, no se queja. Y de hecho le decía, si no te dejé sorda, no te voy a dejar, si no te dejé muda, no te voy a dejar sorda. Perdón, me proyecté. Y Kate era una mujer, a diferencia de la esposa de su hermano,
era una mujer más extrovertida, tenía un carácter un poco más fuerte y tenía muchísima visión. Era vendedora. No necesitaba Algo lentes. parecido. No necesitaba ok, lentes, tenía claro, muy eso se buena visión. refería. Pero Kate se casó Pero sí tenis. con Nadie a los 17 años. Fuck, ok. O sea, súper- Se acostumbraba, pues ¿eh? entonces, A esos una relación años se muy larga, acostumbraba. güey, 17 años. A los 17 años se casó, pues está cabrón. es mucho. Y sí, ¿verdad, Pac? ¿Tú vas para eso? Yo llevo orgullosamente 12 años con mi novia. Más que muchos The matrimonios. one güey. and only. Claro. Más que el matrimonio de mis papás. Después de que se casaron y Ya metiéndome acá. Por cierto. después de que se casaron, obviamente la empresa empezó a tener más ingresos y ya empezaron a tener más dinero. Compraron una mansión, Seguían. pero lo que a mí me parece un poco extraño y enfermizo es que todos se fueron a vivir en la misma casa. Ok, o sea, los hermanos y en las En esposas. el mismo cuarto. No, digamos, unos vivían en el primer piso y Güey, los otros en el está segundo súper piso. loco porque pongámonos esto en contexto. Estos güeyes ya ganaban varo, güey. No necesitaban hacer eso. ¿Hay una razón por la cual lo hicieron? No, simplemente lo hicieron y obviamente Me suena que eran empezaron a medio tener tacaños. problemas. O sea, no se llevaban mal, obviamente. no se llevaban mal, pero cuando todos se mudaron a la misma casa, Yo te voy a empezaron a tener roces. decir, yo creo que más bien ya tenían muchísima confianza. Yo sé que los hermanos normalmente le tienen mucha confianza, pero en general, pues tenemos ciertas distancias, ¿no? Con nuestros hermanos. O sea, tú no estás 24/7 con tu hermana o con tu hermano. No o sea, podría. Sí convives con ellos, sí estás con ellos, y aunque viven en la misma casa, pero todos tienen su espacio. Claro. Además tienes tu negocio, dices, ok, tengo un negocio con mi hermano. Ya tener un poco de negocio Sí, distanciamiento, güey, si de ¿no? por sí Acercarte estoy todo el más. día con mi hermano en el negocio, no mames, me voy Sí, a con mi vivir con esposa él, y me con vuelvo loco, güey. con mi nuera. ¿no? O sea, Sí, no, más nuera, bien- Cuñada, güey. Cuñada, claro, sí, pendejo yo. Está cañón, está cañón. Y obviamente empezaron a tener problemas. También se cree un poco que los problemas también empezaron porque las dos esposas no se llevaban muy bien. Sí, decían, no mames, esa pinche muda, no le Sí. habla a la cuernuda y... Sí, o y sea, la otra como que se tiraban intensa. ahí. Y la muda. Hizo señas, Lalo. Sí. Así de, Paréntesis, la yo no verdad le es que hablo a sí esa se creen. pendeja. No, pero hagan como aquí. Pero, Gemía No. cuando hacía el amor así. perdón, gente sorda, si nos están escuchando, disculpen. Ahorita voy a tener un dispositivo en su orejita. La tecnología, güey, siglo XXI. Ya después, te digo, se fueron a vivir juntos y comenzó la Segunda Guerra Mundial. Para esta época, a pesar de que los dos hermanos ya tenían un poco más de 40 años, fueron reclutados los dos. En parte se piensa que fue también porque, pues, Estaban ayudaron afiliados a- al partido nazi. Ajá. Tenían. Sí, lo hicieron en plan con maña. Pero lo curioso es que Adi, el hermano menor, al poco tiempo que fue enlistado, lo regresaron al pueblo. Bien Porque plano. era digamos, como tenía la fábrica, era algo esencial en esa época. Y a su hermano mayor lo mandaron a la guerra. No mames, sin fusil. cabrón. Y pues también tuvo roces, ¿no? De a ver, ¿Qué ¿por pedo? qué de tú- ¿Por qué bala? tú, por qué pero yo yo no? voy y yo- y O sea, tú no? mandaron al grande, güey. Ajá. Y al chico lo dejaron como esencial, como director de la fábrica. Porque era algo esencial. Entonces también pues ahí sí causó enchila, un la neta poco sí enchila, Sí, porque pues eran de claro. los dos y de repente uno se hace como que... el chingón, ¿no? El pro. Y tuvieron ahí un poco de pues, problemitas, ¿no? Y no murió Es que, el ¿sabes otro, qué? güey. Porque Esos problemas se pudieron haber solucionado platicándolos, pero es la ambición lo que hace... La rivalidad, o sea, esto es una rivalidad. De hecho, también me parece que fueron enlistados los sobrinos de. Pero de es que los dos. uno fue el que se pasó de verga. Ay, tengo que dejar de decir eso. Uno se pasó De lanza. sí, se pasó. Se pasó de listo. Se pasó de listo porque bien pudo haber dicho, no, güey, tranquilo, ahorita que regreses. Sí, regreso. Pues todo igual, güey, todo tranquilo. Yo Pero me también estoy está haciendo la cargo parte de que le changarro. ardió al hermano mayor. Así de, a ver, si los dos somos los dueños o los ¿Por qué representantes de ese la güey? fábrica, ¿por qué él y yo no? ¿O por qué él y no los dos? A ver. No sé. O sea, está esa parte. ¿no? Decisiones del gobierno, güey. Sí, sí, sí. Sí, ahora sí que pues te tocó Te el tocó. volado y... Pero arde, ¿no? O sea, al final te arde. Pero- Porque además qué Te pica la cola pinche ahí. miedo, porque no es, o sea, no es cualquier, Sí. no era cualquier guerra y además no eras precisamente el popular. sí, sí, o sí, sea, sí, sí. Aparte ni siquiera del lado ganador, ¿no? Sí, 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 o sea, la verdad es que eras del lado del peleonero. Y de hecho en esa misma guerra murieron sus sobrinos.
¿Cómo crees? O sea, Pero ese güey no, porque Ajá, al fin y al eso cabo, obviamente, pues, porque es todavía no Puma, ha güey. creado Puma. Exacto, güey. Perdón por no arruinar la historia, pero todavía Plot ha creado twist, no se murió Sí. Al final de la guerra él regresó al pueblo, Rudolf, regresó a casa. Al Polo Norte. Pero Ya sé por qué regresaron al hermano, güey. Porque se llamaba Adolf. Y no Adolf podía haber Hitler. dos No podía haber Adolf. Solamente podía ser Adolf Hitler, güey. En esta Alemania solo puede haber un Adolf. Nein. Y pero como terminó la guerra, obviamente también los Y americanos ahorita las descargas llegaron en al pueblo. Alemania. Ok. Que en las gráficas ahorita en Alemania nos van a escuchar, ¿verdad? Estos pendejos. Llegaron al pueblo y obviamente la fábrica, como les había dicho, era algo esencial. Al principio empezaron a construir botas para los militares, pero poco después empezaron a construir bazucas. No te lo puedo creer. Sí. La fábrica de zapatos de ellos dos se olvidaron completamente y empezaron a construir bazucas. Es como ahorita en la cuarentena los que venden cubrebocas. Pues, están viendo la necesidad. A ver, mi gobierno necesita bazucas. Necesita más bazucas que zapatos. Pues ahora sí que. Bueno, Chinga. en teoría no fue por decisión de ellos, porque hubieran podido quedarse con la fabricación de botas, pero el gobierno les Les impuso pidió. Pues te que digo. construyeran, no les dejó de otra. Güey, ya todos tienen zapatos y de hecho ya tenemos un chingo de zapatos judíos y no sabemos qué hacer con ellos. Entonces necesitamos bazucas, güey. También se cree o se dice por ahí que el hermano grande, Rudolf, informaba o era como una parte como soplón de cierta forma de la Gestapo. La Gestapo era claro. digamos como la policía militar que buscaba a los judíos escondidos en las ciudades y todo eso. Ver, era un soplón aparte de todo. Se dice, güey. o sea, no No está no confirmado. está confirmado. Violento, güey. Cuernudo y soplón, güey. No, hombre, tipazo, ¿Qué sigue, güey? Tipazo. Pues es que si era con uno la tiene que soplar, ¿no? Pero bueno. Obviamente, cuando llegaron los americanos se dieron cuenta de que la fábrica no era de calzado, sino que simplemente pues, hacían bazucas. Y estuvieron a punto de destruirla, de volarla. Pero Con una bazooka. con cirugías en Por ellos. Pero cuando llegaron se llevaron preso o se llevaron un interrogatorio, no preso, perdón, a un interrogatorio a Adi, que es el hermano menor. Y en ese interrogatorio Adi les dijo que él había apoyado a Estados Unidos en las Olimpiadas, ayudando a uno de sus corredores. O Jesse Owens. sea, aparte de todo, maricón. No, este es el otro, el que se quedó. Adi Güey, pero es- pues de todas maneras estaban haciendo bazucas para sí, los sí, sí. alemanes, güey. Sí. Dijo, ¿sabes qué? Yo ayudé ¿A o sea, un hacemos negro? zapatos. Esto fue impuesto por la política. No queríamos hacer bazucas, pero acá están las pruebas de que mis zapatos hicieron ganar a Jesse Owens. Sí, y sí. gracias a eso lo perdonaron. No volaron o no explotaron la fábrica. Y lo liberaron al poco tiempo. Después, obviamente, como los dos, o sea, lo entrevistan porque aparte de la fábrica era un nazi. O sea, porque pertenecía al grupo, Sí. al partido nazi, los dos. Obviamente, poco después fueron a buscar a Rudolf y pues le dijeron ya, le entrevistaron o le hicieron, sí, lo entrevistaron. Él, al principio él dijo que era parte de, que había apoyado a la Gestapo y después él retiró y dijo que eso era mentira. Por eso no se sabe Sí, si... solito, Sí, claro. sí. Fue interrogado y después de que le hicieron la entrevista, perdón, me distraje, lo llevaron a un campo como de prisioneros o un campo de Estados Unidos donde él estuvo ahí por 12 meses. O sea, donde llevan a los militares nazis o algo del estilo. Pues no estoy seguro, la verdad, si nada más lo llevaron a los militares, pero sí lo Estuvo apresaron. detenido de cierta 12 forma, meses. Detenido, exactamente. Le dieron su calentadita, güey. Un levantón. Pero ahí también Oye, un pero poco... mira, no es lo mismo que te levante la policía aquí de De tránsito, tránsito. a que la Gestapo te 12 meses, güey. Pero también está la parte de... Si también mi hermano era nazi, porque él... Bueno. No, sí, dale. ¿Se escucha? Sí, se escucha, solo que pues, siento como una interferencia. Al poco tiempo, obviamente, Bueno, mientras Lola lo arregla, yo les sigo contando. Ya, dale. Obviamente ahí está un poco también el picón en la cola en el de... Si también mi hermano es nazi, ¿por qué no se lo llevan a él? Pero ahora se están llevando al chico. Al grande. O sea, le tocó Al chico, jodida al sí, grande, el güey. chico salió limpio porque dijo, pues yo mis zapatos
Ayudé a un negro. Sí, el buen karma de cierta forma, ¿no? Y al otro que fue la guerra No, o sea, se lo llevaron. después se lo querían pobre, güey. y obviamente después dentro en ese campo o en ese acampamento por los soldados se enteró de que alguien muy cercano a él lo había vendido. No mames, su hermano fue un soplón. No se sabe si realmente fue su hermano o confirmado. la esposa de su hermano. Güey, eso podría salir en Hola, güey. La revista Hola. Y sí. Un chismesazo. Y después, obviamente, él empezó a hacerse ideas y creyó que era pensó que era su hermano el que lo había de cierta forma vendido para quedarse con la empresa de los zapatos. Sí, hasta chaquetas mentales en la prisión, 12 meses sin nada que hacer a la verga. Pero pues de cierta forma no se sabe, no se sabe si fue su esposa, bueno, la esposa de su hermano o su hermano. O sea, y nunca se sabrá. Pues hasta donde yo Mira, ya investigué, para hasta donde este- yo ya para investigué no este punto, encontré quién quién fue sabe, realmente el que lo de cierta forma lo vendió. Inclusive pudo haber sido otra persona, pero sí. No era la callada. La callada era al lado de la esposa. la esposa. Del cuernudo, del grande. Chingale, si hubiera sido al revés las ironías de la vida, cabrón. Qué cosa. Y mientras Adi hacía crecer la empresa, Rudolf estaba en el campamento. Encarcelado. Después de 12 meses salió, después de un No, año. pues yo también estaré emputado ya. Güey, salió con la espada desenvainada, cabrón. Pero ahí les doy otra cosa. Digo, 12 meses sin coger, güey. Otra historia, o sea, como de chisme. Ok. Después de salir, le dieron la sorpresa al pueblo de que iban a separar la empresa. O sea, de que ya no iba a haber una sociedad, sino que ya cada quien iba a crear su propio empresa de zapatos deportivo. Y se cree que al final lo que rompió la hermandad fue porque se decía que el hijo mayor de Adi no era su hijo, sino que era el hijo de Rudolf, su hermano. El mujeriego se cogió a la hermana, a la esposa de su hermano. Pero cabe también destacar que pues, obviamente... calladita. pero para el su, sexo atrevida. pero su... O sea, su Aplicó su el yo quiero cuñada y él perrear no y se fumarme llevaban un bien. blon. O sea, en público todos sabían que se caían mal. Sí, güey, Pero pero por también estaba abajo de la la fama, mesa, cabrón. Exacto, también estaba la fama de que pues, él era un mujeriego. Realmente no se sabe si, ni se sabrá, si realmente el hijo mayor de Adi era de su hermano o era de él. Está súper cañón. ¿eh? Oye, pero ese cabrón debe seguir vivo. No, ya murió. ¿El hijo de Adi? Al hijo creo que todavía están... Probablemente, sí, creo que sí. probablemente sigue vivo. Pero, imagínate. Entonces, No, pues- cree que por eso realmente rompieron... O sea, fue como, güey, me metiste a la cárcel, me mandaste a la guerra, ¿cómo me voy a vengar? A la verga, le voy a hacer un hijo a tu esposa. Ya tenía su hijo. Ya su hijo ya, ya ya. estaba- Oh, ya sí, tenía güey. como 12 Güey, hay una teoría diferente, güey. ¿Qué tal que él se enteró? desde antes. Adi se enteró que su hijo no era de él, güey. Dijo, Sí, a la dijo, verga, a ver, lo mando a la guerra y después lo mando a la cárcel para que se joda, Como si güey. sobrevivió. Uy. O sea, está súper cañón. Entonces ahí por eso les digo, no sé quién es más hijo de Sí, claro. güey. los dos. Y cuando dieron esta noticia a sus trabajadores, les dijeron, ¿saben qué? Pues nosotros vamos a darle la opción de que escojan con quién se van. Si con Adi o con Rudolf. Y 2/3 de los empleados se fueron con Adi, el hermano menor. La mayoría eran artesanos, eran personas que hacían zapatos. No mames, claro. Ajá, zapateros tal cual. Y y el restante se fueron con Rudolf y la mayoría de ellos eran vendedores. Ok, qué interesante. Sí. Digamos tal Se cual. llevó sus proveedores. Uno se llevó tal cual la fuerza de ventas y el otro la fuerza la mano de obra. Pero tal vez se complementaba porque Adi decías que eres un buen vendedor. Exacto. Sí. No, Rudolf era el buen vendedor y Adi era el creativo. Uy, no, man. O sea, un excelente producto sin que se pueda vender y luego un mal producto, pero se vende muy bien. Sí, tenían problemas, ¿no? Porque de cierta forma los dos aportaban, Se pero complementaban. pero decían que, o el crédito de toda la parte de desarrollo tecnológico, si se puede decir, era Claro. de Adi De Adi. y la parte de ventas, toda la negociación, todo el negocio De había Rudolf. crecido por Rudolf. Pero pues al final de todo este show, de este... Historia Sí, banal sí, de sí, la sí, vida. sí. Esta Rosa de Guadalupe show alemana. de esta novela, por eso tomaron la decisión. Y uno creó Adi creó Adidas y Rudolf creó Puma. Mire, y si hacemos un pequeño recordatorio o hacemos una referencia en nuestra cabeza de las dos marcas, sí nos damos cuenta de que Adidas sí le pega más a la creatividad.
en los diseños. O sea, sí Es que tiene la toda- parte su deportiva. cerebro, el cerebro de él todavía está vivo, entonces sigue No, pero es que es Sí, la tiene una presencia ideología de la muy marca. diferente, claro. Y Puma es más funcional, por eso no sobrevivió al nivel que creció, por ejemplo, Adidas. Porque Adidas ahorita no, o sea, sí, obviamente lo funcional en la parte del deporte, ya sabes, no, es como, es que esta es Puma, hace Pero que vayas también más Puma es como rápido. más estético, como más cuestión, no voy a decir como de Yo calidad. Yo diría yo sí utilizaría. Yo tengo la percepción de De que que es Puma. un zapato de calidad, Exacto, güey. ajá, porque justamente también la visión de Rudolf era que tener un zapato de calidad. Bueno, güey. Sí, Porque, por ejemplo, pero también estamos hablando de tiempos modernos. De ver si el crecimiento o la percepción que tenemos de Puma ahorita como una marca Sí, buena es diferente, es tal vez. actual. Porque antes, si tú le preguntas a una generación más arriba, como podrían ser tus padres, por ejemplo, cuando tú te refieres a la marca Puma, hablaba de una marca como terrenal. Probablemente más, alguno más de mis familiares todo. diría, ¿Puma? ¿Puma? conozco la milagresa. Ah, no, A milagresa, perdón, milagresa. ¿Pumba? Los ¿El del Puma. Rey León tiene zapatos? Yo quiero mis Panam, ¿qué? Es Panam. Que Pero- igual Panam también era como del, pero, por ejemplo, un del dato- barrio y ahorita ya se volvieron más... Son buenos. Más elite. Sí. Pero, por ejemplo, un dato curioso era que Rudolf le decía a Adi que sus zapatos no podían ser tan desechables, tenían que vender algo de calidad por cuestiones de imagen, de todo lo que dejaba. Porque en esa época tú comprabas unos zapatos y casi los heredaban. Sí, claro. O sea, eran zapatos que duraban mucho. Bueno, déjenme decirles que las conchas de Adidas son indestructibles. Esas Las madres. conchas de Adidas. Güey, los zapatos clásicos de Adidas, las conchas. Yo pensé que Ah, las sí, conchas. sí, sí, las Yo conchas. las conchas de protección. Güey, de los esas madres, testículos. yo duré con unas conchas como 8 años, güey. La verdad es que a mí también me gustan mucho. Me Sí, gustan sí, sí, a mucho. mí también. Yo, de hecho, he tenido muchos Muchos pares de Adidas. esos. A mí me gustan los dos. Adidas o Puma. Creo que son casi siempre los que... He tenido los También dos he y muy tenido buenos. Puma. Sí, Sí, me gustan bastante. ¿Sabes qué? Puma tenía mucho como este estilito, como muy parecido. ¿Cómo lo explico? Muy ergonómico como al zapato. Como que tenía un. Como terminaba Curveado. como en piquito. Bueno, no en pico, pero como como fino, que. como... Es que. Los de parecía, Puma Ferrari. Como un parecía- Ferrari, ajá, parecía como un Ferrari versus un Pues yo iba a Lamborghini, decir como ¿no? tamal. Un poco más tosco. que tenía como formita de tamal, pero sí, como Ferrari suena más O sea, un bonito. Ferrari es un Un Puma, por Ferrari, decirlo, pues, un y un tamal de Lamborghini dulce, güey. es uno Sí. más tosco, ¿no? Exacto, es correcto. Más estilizado. tal vez. Exacto. Tú aquí Sí. eres experto de carros, amigo. Es correcto. Y últimamente, y si les doy mi punto de vista, No, gracias. creo que Adidas ha modernizado los últimos años sus diseños y ha hecho unas cosas loquísimas, pero padrísimas. De hecho, me parece, no estoy 100% seguro si es de Adidas, sacaron unos tenis para correr que de hecho los prohibieron en las carreras de maratones porque realmente daba una ventaja bastante importante en la cuestión de maratones. Se cansaban muchísimo menos. Y los prohibieron. Pero era porque ya tenía un pedo de tecnología. Exacto, sí, sí, seguramente. ya estaba muy Sí, cañón. claro. Y además, algún dato curioso es que ¿a cuánta distancia creen que había las fábricas? Quiero pensar que estaban muy cerca ¿Sí? porque lo dijiste por algo. Sí, 500 metros. No manches. Sí. Hasta para eso. Siempre tienen que estar pegados. Y de hecho, la rivalidad, como era un pueblo de cierta forma, o una ciudad, o un pueblo en crecimiento, tal cual como si fuera de fútbol, la gente de la misma ciudad o trabajaba en Puma. O le iba a uno o le iba a Sí. otro, cabrón. Y entrabas a un bar y era un bar de pura gente que trabajaba en El Puma. Coca Pepsi, pero de zapatos. Sí. No veías gente que trabajaba en Puma hablando con gente que trabajaba en Adidas o al revés. Sí, como una América Chivas, cabrón. Ajá, sí. Así de importante Se fue armaron los la partidos. industria. Obviamente, en esa época, Puma tenía la mayor parte de representación en equipos europeos. La mayoría de los O sea, le equipos europeos vendía tenía Puma. ¿Equipos de fútbol o equipos Sí, de de qué? fútbol. Ok. La mayoría de los equipos tenían Puma. Nada de estúpido, porque la verdad Claro. es que ahí está el... Ahí pues, está. esa Sí, sí. publicidad de ahí se dispara. Pero aquí viene el cambio. Y de hecho hasta se refleja ahorita en los comentarios que me han dicho de Adidas. Justamente viene en esta parte de la historia. El director técnico de México, no, el director ¿Del Atlas? del Toros Neza, no, fue a buscar primero a Puma.
y le dijo, pues estaría chido, estaría Rífate. bien que toda la selección tuviera Puma. Pero pues a mí dame 1,000, creo que en esa época eran francos, 1,000 francos. O sea, el director le pidió como una tajada de, oye, pues yo te doy la apertura de Seré que... franco contigo. sí, sí, Quiero sí. dinero. Pero en esa época, de cierta forma, pues Rudolf dijo, ¿sabes qué? Pues yo no te voy a dar esa cantidad. Eso pasa porque no era el comercial. ¿Cómo? Ah, no, sí era el comercial. Sí, Eres sí, sí. el que sabía. Era el comercial y él dijo, no, yo no te lo voy a dar. Mi marca es tan buena que sin darte una mordida voy a lograr grandes cosas. Exactamente. Gran error. Y rechazó Le quieres a... vender Sí, chiles sí, a sí. Herdes. Hasta ahora Sí, se ve exacto. reflejado esa decisión. Y rechazó al director técnico y aparte me parece que le dijo que para qué le iba a dar unos zapatos Puma a una selección de fútbol que no iba a ganar el mundial. ¿Qué selección era? La selección de Alemania, amigo. No. No, pues es que también Güey, andaba pendejeando al... Con razón, Alemania no utiliza Puma para nada, güey. Todo lo de Es Alemania Adidas. es Adidas, güey. Sí, sí, sí. Hasta ahora se ve Güey, qué reflejado. estúpido, güey. Sí, de repente dijo, no, y en pues esa época, pendejo que obviamente- mueve la pelota. me la pela. No, mames, ¿fútbol? No mames, no mames. Yo en mi época... ¿Quién va a ver fútbol en el futuro, güey? Y sí, básicamente dijo que era un equipo que iba a perder, que iba a tener una mala representación. Que van a en ese perder mundial. contra México en un partido. Y se fue, obviamente el director se fue con el hermano, se fue con Adi. Y Nada más caminó 500 metros. sí, sí, no estaba tan lejos. Cruzó la calle. Dijo, bueno, ya estoy aquí. Le dio obviamente Adidas sí le dio los 1,000 los 1,000 francos sí. o los 1,000 euros. No son euros porque en esa época no había Esa es la euros. moneda alemana en curso. Eran al mes. Ah, cabrón, o sea, aparte era mensualidad, Sí, güey. sí, sí. Pero ya tenía un reflector impresionante a nivel mundial. Claro. Claro, lo usan los deportistas. Y lo curioso es que fue en la Copa de 1955. Que ganó Yo no sé Alemania. mucho de fútbol, pero sí, efectivamente. Ganó Alemania en ese año. Ah, güey, no se me olvide el gol de Hans Frottenberg. No, y Rudolf estaba así de... ¡Ota madre! Pero, a ver si saben, son muy salsas. ¿Contra quién jugó? Ah, mira, Ah. es fácil. A ver, Si no mal 1950. recuerdo, creo que fue contra Argentina. Trinidad y Tobago. No, San Kitts y Nevis. fue contra Hungría. ¿Anguría? Sí, sí, sí. ¿Hungría? ¿Anguría? Güey, no sabía que Hungría jugaba fútbol. Yo no sabía que existe Se Hungría. armó, No, es que se armó el no, equipo no, no. ese mundial. Fue contra los húngaros. ¿Ok? Y curiosamente... Es como Saudi ese Arabia, día güey. Su llovió. equipo se hace ese día. Literalmente. Sí, llovió. ¿Y qué No, tiene es que ya, importancia? no, Nada más. porque acuérdense que en esa Se época mojaron. no todos tenían clavos o tacos Paraguas. o tachos en los No zapatos. mames, sí, obviamente esos güeyes como traían tachos, Sí. jugaron súper chingón Y y, aparte ganaron diseñó gracias a unos eso. zapatos especiales como para lluvia con unos tachos un poco más gruesos, como largos, No que se podían me digas. afianzar claro. o agarrar mejor Y del gracias a pasto. eso ganaron. Sí, fue una ventaja. O sea, a lo mejor no, porque si eran buenos jugadores. Pero al fin y al cabo fue una ganaron, nadie ventaja. puede saberlo. Sí, sí, sí. ¿Cómo ves? Y gracias a eso todavía... bueno, de hecho, se dice que cuando el dueño de Puma, Rodolf, regresó digamos, a la fábrica un día después de hablar con el director técnico, sí comentó que había cometido un error. Sí, claro. Sí, pues sí. Y es un error, Garrafal. Sí, y por Le eso costó Adidas- su marca. sí. Bueno, no porque todavía existe Pumas, pero Sí, claro. la claro. parte de ganar un mundial con unos Adidas. La diferencia literal de lo que es ahora Adidas y Puma. A Pumas, Sí. claro. Y como lo dices, Puma. hasta la actualidad sigue habiendo... Hoy en día ahorita estaríamos hablando así como, güey, a mí me maman los concha de Puma, pero pues, la concha de Puma. Pero lo curioso es que los Puma, bueno, la empresa Puma fue la primera en empezar a comercializar los tacos, los guachos, ¿cómo habías dicho? Guayos. Los guayos. O los tacos, o no sé cómo les digan. No sé cómo. Los O sea, zapatos en con- realidad ellos vendían ese producto y después Primero lo Adidas comercializaron. lo copió. Es que realmente no se sabe quién primero lo desarrolló. Inclusive no se sabe si realmente los hermanos fueron los primeros en inventar eso. Probablemente. O sea, no se sabe si realmente ellos No, copiaron la quién sabe. idea de alguien más, si fue uno de los dos hermanos, pero digamos, de cierta forma, los primeros en empezar a comercializar los zapatos o los tenis, o sí, los tacos, fue Puma. fue Puma. En 1952, o sea, antes de la Copa Mundial, y a 1954, casi todos los equipos de Europa tenían zapatos con tachos. Y la mayoría Pero era ¿quién ganó el Adidas. Mundial? No, la mayoría eran Puma.
No me digas eso. ¿Cómo No, crees? y después del Mundial, obviamente, Adidas se dejó venir como Gordon Tobogán Claro. y vendió un chingo. Y obviamente en esta época ya los hermanos nunca se hablaban, ya eran... Sí, ya a rivales. morir, a morir. Y después, años después, obviamente, pues empezó a comercializar un poco más. Y hubo un jugador muy famoso, brasileño. Ronaldinho. No. Cafú. Y Caca. Caca. No, Pelé. Ah, claro. Y hicieron un trato que se llamaba el trato Pelé, que ninguno de los dos iba a negociar con Pelé porque era Oye, ¿la muy hija caro. de Pelé se llama Mela? Sí, creo que era Chúpamela. No, Mela Pelé, güey. Era un trato que habían hecho entre los dos. De ninguno de los dos iba a negociar con Pelé porque obviamente era una estrella y el que tuviera Adidas pues, o Puma sí, Pelé se iba la a ser peló. súper Sí, cañón. sí, claro. Y obviamente iba a ser muchísimo dinero. Ah, o sea, hicieron un trato entre los hermanos para que nadie agarrara a Pelé. Sí, pero no lo respetaron. Y Pelé se fue De con hecho, Adidas. si no mal recuerdo, yo ya en esta época ya los hijos ya estaban grandes, entonces ya participaban en las empresas de cada uno de sus padres. Tengo una pregunta ahí. ¿El Ajá. hijo de Adi participaba en Adidas o en Pumas? En Adidas. ¿Estás seguro? Aunque era el papá Pumas. Tú dijiste que el papá probablemente era él. Sí, bueno, o sea, bueno, el papá, entre paréntesis, Real. en real, teoría. ajá. Adi. Yo siempre me quedé con las ganas de que los Pumas de Luna usaran Puma. La neta sería muy Sería un pleón. una ¿no? buena No, tirada no sé. mercadológica. No sé. Probablemente Para usan los que no saben firma. quiénes son Pumas, pues, bueno, sí, ¿no? Es un equipo equipo de mexicano. la Universidad Nacional Autónoma de México. El alma mater. Una querida, una mamada. Alma mater. Pero el hermano de Rudolf, de la parte de Puma, le valió madres y negoció con Pelé. Y ganó. Y ganó. ¿Y se la obviamente. peló? Y ¿Se la usaba y Puma. Adi se la peló. ¿Sí? Sí, y usaba Puma. Y eso también le debe haber dado un subidón, obviamente, a Claro. su marca. Claro. Sí, sí, sí. Y en 1974 murió Rudolf. Ya casi en su cama enfermo, pidió hablar con su hermano para platicar y Así de, pulir. acércate. Y decirle después de Aún aquí muriéndome la sigues pelando. Pelé. No, decirle, no, todo Sí, todo es fue choro. Tu hijo sí es tu hijo. No. Feliz Día de los Inocentes. Murió en 1974 y mandó pedir a su hermano. Sí fue digamos, a O sea, hacer la Adi sí fue a reconciliación. verlo. Pero cuando Rudolf murió, todos pensaron que Adi iba a aparecer en el funeral y nunca se Pero sí apareció. hablaron, sí tuvieron un Sí, encuentro previo. Sí, realmente no se sabe de qué No se sabe platicaron. de qué hablaron. Y 4 años después murió Adi. Lo enterraron en el mismo panteón, pero de un extremo... O sea, están en 500 extremos metros diferentes de a panteón. 500 metros. 500 metros de cabrón. diferencia. Sí, sí, sí. Y con estos dos hermanos tenemos dos de las empresas, de las empresas Sí, más claro. influyentes en el deporte. ¿Los enterraron con los tenis por delante? En las manos. Mira, creo Se voltearon los zapatos. No mames. Oh, güey, se sí, que uno está retuerce la usando tumba. Puma y el otro Adidas. Estaría cabrón. Oh, estaría bueno, estaría bueno. Pues qué bonita historia, amigo. Qué bonita No historia, mames, me pues gustó. ojalá, si va a ser así el pedo, pues ojalá y me pelee con mi hermano, cabrón. O sea, si voy a tener A ver si sale una idea Adidas, así güey, millonaria, no mames. Ahorita me la voy a hacer de pedo, ahorita le voy a Lo hablar. mando a la guerra, güey. Al fin va a vivir. Pues igual, de hecho, justamente lo que estamos platicando, queremos empezar a meter una temática nueva que se llama Dios da, Dios quita. Dios quita. Así que te voy a plantear la siguiente situación poniéndote en los zapatos de... literal. Adi. De Adi. O sea, los zapatos Adidas. Ajá. Ajá. Porque son de Adi. ¿Qué pasó, Lalo? ¿Qué le dirías? A ver, sé que así no es tanto la dinámica, pero pues así se me ocurrió. Es Que mi podcast Tú y- estando en tu lecho de muerte, como Adi. ¿Sí era Adi, no? ¿El lecho de muerte o era Rudolf, el hermano Rudolf? mayor. Ok, bueno. Si Rudolf, en su lecho de muerte, te manda a llamar como así fue. ¿Yo siendo ¿Qué le Adi dices? o yo siendo Rudolf? Tú siendo Adi. Tú siendo Adi. el hermano menor. Tú siendo el dueño de Adidas. El que no sabe si tu hijo es tu hijo. Te llama. Ah, y te dice, ya sé cómo lo voy a hacer. Y dice, te voy a dar, tengo 2 verdades, pero solo puedes saber una. Ok. Así que, ¿cuál quieres saber? ¿Cuáles son?
Ah, Sí, sí, te sí. cogiste a mi esposa. este hijo es mío o saboteaste para que me fuera a la guerra. Puta, güey, están buenísimas las preguntas. Podría... Pero o sea, el que saboteó no está ¿Fue al mal revés? Adi fue el que fue a la guerra. O sea, No, el hermano mayor Rudolf fue el que fue a la sí, guerra. claro, güey. Y No, era el pero- papá. O sea, pero Bueno, en la teoría. teoría conspiratoria sería que Adi mandó a la guerra a ese güey. Ajá, que O sea, si movió tú me- sus cables para... Exacto, Sí, porque, porque era- se había cogido a su esposa, güey. Ajá. Entonces la pregunta sería... Me mandaste a la guerra... Bueno, más bien... Si me dices la verdad, si tú me exacto. mandaste a la guerra. ¿Moviste tus influencias para mandarme a la guerra? Porque Y me sacarme cogí a del tu- camino. Ajá. Si me dices la Sí, verdad, güey. te digo, sí es tu hijo. No mames, está muy buena. Creo que así tendría que ser la A ver, pregunta pero correcta. ¿qué responderías, güey? No, güey, pues yo no sé qué pedo, güey. O sea, yo No, nada más eso fue- por joderlo en mi lecho de muerte le diría que... No, en su pero te lo lecho están de preguntando a muerte- ti. Recuerda que Dios da, No, Dios mames, quita. yo le diría, güey, gracias a mí estuviste 12 años en la guerra y 1 año en la cárcel, puto. Si el odio era tan grande. Pero También ahí estaría el odio de... pues tal chingue vez su Adi madre. diría, tu esposa está bien sabrosa. Así de saluda a mi hijo. Tu esposa de perrito se ve bien. A ver, no, yo te voy a plantear otra. Tú que tienes hermano y hermana. Ok. ¿Venderías de cierta forma, o sea, ya no hablar con tus hermanos? Nunca, de aquí hasta que te mueras. Una vez. Sí, puedes hablar una vez cuando ya te vas a morir Ajá. en tu lecho de muerte. Pero los vas a odiar, pero vas a tener toda la lana que te va a producir Adidas o Puma. Déjenme ¿Qué prefieres? decirle... ¿La rivalidad o la lana? la neta. Todos tenemos un precio. Si me llegan al precio, les diría que sí. Sí, Al te fin no olvidas hablamos de, mucho. de toda la... Bueno, sí. Si le llegan al precio, pues... sí. Güey, obviamente el precio va a depender de ti. ¿Mandé? O sea, ese dinero que vas a producir es 100% depende de ti. De qué tanto No, güey, desarrolles. pues es que si Sí, me dicen que al final... despreocuparte monetariamente Al final a te van a costa decir- de la convivencia O sea, con tus al hermanos. final Van a te van a decir, decir- güey, ganaste, no sé, $25,000. Pues No, no, güey. vas a tener el éxito que tiene Puma o Adidas. Sí, a ver, Adidas, ¿no? Sí, pon que El Adidas. super- Así, tener el éxito de Adidas o... más bien a costa de tus hermanos o tener una excelente relación con tus hermanos en Y tu ser cho- una persona normal. en tu chocita. Ujú. Una persona Mames, normal. güey, con toda la lana del mundo me compro 2 hermanos, cabrón. Genéticamente. Ok, sí, Dios da, Dios quita. Sí, sí, sí. Qué lindo. Básicamente esa es la Quiero que la sepas que temática. nuestro fan número 1 es tu hermana, que nos escucha. Sí, sí, sí. Bueno. Pero... ¿Algo más, amigo? No. No, perfecto. Yo sí. A yo ver. sí. Les quiero decir solamente cuántos fueron las ventas de Adidas de 2018 para que se caguen de la risa. Nada más para... Para un cáliz. Para que diga ¿Cuánto vendió? ¿Cuánto la- creen? Nos digan un número así. 1.6 mil millones de dólares. 1.6 mil. ¿Ok? 800 millones. Porque es que ya están 1.6 caros. mil, o sea, 1.600 millones de 1.600 millones de dólares. Ah, 1.500 millones. En 2018, no tengo el dato más actualizado, pero en 2018 solamente vendieron 21.915 millones de dólares. ¿Cuánto? 21.915 millones de dólares. Solamente, Güey. güey. Vendo a mi familia completa, cabrón. No, A mi pero no son... madre, A ver, cabrón. pero no son de utilidades. Oye, ¿cuánto te gusta? A ¿El ver, 1% de utilidad? No, hay 1%. ¿Tú Güey, crees que vale, una fábrica ha de costar Güey, eso? No le pagas a los proveedores en un año y te escapas con ese dinero, güey. Ay, güey. Despides a Güey. mucha gente, ¿no? Te compras una isla con ese Güey, ya vimos dinero, que el hijo de güey. puta es otro. Güey, es que ¿Ustedes sí no es- lo harían? No lo sé. Corby, ¿venderías a tu madre por 21.900? No, estamos hablando de millones? hermanos. 21.900 Mi mamá son millones 23. de euros, güey. Porque aparte, perdón, no No. son dólares, son euros, güey. Ándale, bien cotizado. O sea, Pues es mucha lana, güey. Es bastante lana. Es más lana que la que veré en toda güey, mi no vida. te daría Sí. la vida para contar Pues, los pero- Para billetes- gastarlo. en billetes, Para güey. gastarlo, güey. Ah, para gastarlo sí, güey. Güey. Te Ya, compras una isla y ya. Hoy en día ya hay todo a la venta. O sea, y además de en formas deluxe, güey. Güey, un taco te lo puede vender a 6 pesos y a $6,000, güey. Existe esa diferencia. Sí, claro. O sea, de que lo que te lo puedes gastar, güey, te lo gastas. Sí, yo creo que al final... Güey, claro que lo Sí. haríamos todos. Tú, Lalo. Tú, yo te veo muy pensativo, güey.
Pues mira, Todos sabemos la respuesta, Lalo. No te engañes. yo creo que la amistad entre hermanos es muy importante. Pero es más importante el dinero. Pero 21,000 millones Pero, de euros. mira, es que tengo esta necesidad que le llamo mi pasión de no morir de hambre. Entonces, pues sí me llama la atención. Solo pero millonario o pobre pero con 2 hermanos. Bueno, es más, algo que te haga pensar más. O hago los dos. Aunque me la van a regresar. ¿Venderían la relación con sus novias por esa cantidad? No sé, pregúntale a Jessie. Ella yo creo que diría que sí. Mira, justamente aquí tenemos enlazado a Jesse. Justamente. Jesse, ¿cómo estás? Sí, sí, güey. Y le regalo Justamente un sería la respuesta que yo 1,000 daría. millones de dólares para que... Se busca Sí, otro si son novio con 21,000, pues le regalo 1,000. Nada más 1,000. ¿Son 21,000? Nada, güey, Son le 21,000, regalo pero nada nada. más 1,000. Para que te diviertas. Con quien Tu quieras, pensión. chiquita. Pero No, el amor verdadero vale más. es que cabe Lo destacar están que viendo a los ojos. sí, El amor sus novios verdadero. están aquí presentes. Pero pues eso ya es todo para no El alargar amor mucho verdadero. para no alargar tanto este capítulo de hoy. Pues creo que ya es momento de decir adiós. 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 Gracias otra vez por escucharnos. Quiero agradecer una vez más a Paco, que de hecho él estuvo en el episodio número 1 y ya estamos en el episodio 19. Qué bonito ver que bueno, más bien estos nuevos hábitos, pues son eso, hábitos. Yo al principio de este proyecto yo pensaba que lo íbamos a dejar tirado a la mitad y la verdad es que llevamos 19 episodios. Habla de que realmente nos gusta esto y estamos comprometidos con dar un buen contenido y generar como también ese interés como por las historias que pues que nadie cuenta. O sea, son cosas que nosotros están a nuestros alrededores y nosotros vemos Adidas, vemos Puma, pero no vemos toda esta historia increíble que está detrás. ¿Qué digo? Pues dramática o no, pero está muy bonita. Entonces, agradezco a todos los crononautas que nos escuchan. Gracias. Gracias Paco, gracias Corby. Gracias, Por favor amigos. no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como el podcast que cambió el mundo en Facebook y el día que cambió _el mundo en Instagram. También nos pueden encontrar en todas las plataformas como Google Podcast, iTunes, Spotify ya dije, Evox y Red Circle creo que también, sí. Entonces, de que estamos en todos lados, estamos en todos lados. Nada más esas cosas. Disfrútenos. Disfrútenos, denos like, coméntenos, eso nos ayuda muchísimo. Y Bye. adiós. Bye.